Rusia. Vamos a profundizar en este tema junto a Jacinta Molina, por supuesto, pero también queremos sumar a la conversación al investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y ex embajador Pablo Cabrera. Gracias por el contacto, Pablo, muy amable. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días. Hola Jacinta, hola Sebastián, gusto saludarlo. Pablo, gracias por su tiempo para sumar más puntos de vista también, para seguir dando contexto a lo que ocurre allá en Ucrania. Con Jacinta recién conversábamos sobre las últimas informaciones y el asedio de las fuerzas militares rusas a distintas zonas urbanas, en particular ahora se están acercando a Kiev. ¿Cómo interpreta usted, Pablo, el despliegue de las fuerzas militares en territorio ucraniano, el ataque además también que han recibido algunos objetivos civiles incluso? Miren, nos hemos despertado los chilenos hoy día con un día especial, un día de simbología en cuanto a lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, en ese drama humanitario que está pasando ahí en ese lugar. Yo creo que han habido tres hechos que son importantes, que pueden responder a lo que está sucediendo hoy día o pueden estar insertos en él. Uno, el mensaje a la nación del presidente Biden anoche, donde fue un mensaje inusitadamente focalizado en un país extranjero. Cuando se llama el mensaje a la Unión, claro, eso normalmente expresar lo que pasa en los Estados Unidos en política doméstica, ¿no? Pero ese ya es un hecho y un símbolo muy importante de la atención y la importancia que le está dando los Estados Unidos a esta situación. El segundo es el anuncio y el llamado del Papa Francisco al ayuno hoy día, el día 2 de marzo. Esto que puede sonar muy distante a algunos, yo creo que tiene mucha importancia de cara a lo que es esa parte del mundo, el mundo cristiano de Europa Oriental, donde la fe y el apego a la Iglesia tiene bastante importancia. Y en estos momentos, sobre todo de tensión, de sentimiento, creo que puede también, ojalá, llegar a los corazones de todo el mundo, no solo de Ucrania, de Rusia y de las partes involucradas. Y en tercer lugar, el dramático mensaje del presidente ucraniano ayer, señalando de que defenderán, de que no conocen a Europa, de que lo quieren exterminar, pero que esa guerra no se puede ganar solo, pidiéndole el ingreso a la Unión Europea y ayuda. Yo creo que si le sumamos todavía las declaraciones altisonantes hoy día, que no debíamos ni atacarlas, que es a la amenaza de una guerra mundial dada por el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, creo que lo que está sucediendo hoy día es más bien empezar a reflexionar de qué es lo que viene después y cuáles son los objetivos que se están tratando de lograr con esta situación. Sí, Pablo, usted mencionaba estas declaraciones del canciller ruso que entregó a la cadena Al Jazeera y que de a poco han empezado a replicarse en algunos medios bastante ya graves, con un tenor mucho mayor, pero que de cierta forma igual pueden generar preocupación en el contexto de una guerra también de declaraciones cruzadas, ¿no?, entre ambos bandos, porque él se dirige explícitamente ya no a Ucrania, sino que al presidente Joe Biden. Habla esto en respuesta a las sanciones. Dice que Biden sabe que la única respuesta a las sanciones que ha anunciado Estados Unidos sería esa ofensiva rusa, escalando incluso un conflicto a nivel mundial. ¿Qué tan factible es que eso pase y que una Rusia que cada día queda más aislada cumpla con una amenaza de ese tipo? Bueno, esas son las contradicciones que hemos estado viendo desde hace mucho tiempo en esta situación. Somos testigos y somos partícipes desde hace mucho tiempo de que el mundo ha cambiado, de que el mundo es digital, de que la globalización hoy día ha puesto nuevos paradigmas de relacionamiento, de comunicación, y vemos que cuando hay enfrentamientos se usan todos los sistemas tradicionales de la guerra, diríamos, lamentablemente. Hay desplazamientos terrestres, lanzamiento de bombardeos, tanques, filas de tanques, o sea, todo un campo de disuasión y de enfrentamiento que se señala por una parte que es acotado, que es una fuerza especial quizás para poder lograr el reconocimiento de Crimea y el paso por las repúblicas separatistas que están en Ucrania. Y por otro lado, vemos que se echa mano al tema de la nuclearización.
Yo creo que ese es un tema que va dentro de la guerra de las palabras que dice usted, Jacinta, porque sabemos que desde el principio estábamos en una guerra híbrida, que era una guerra entre digital y de amenaza y de palabras, y ya estamos pasando a los hechos, pero a los hechos más tradicionales, que pueden hacernos pensar que la agenda, justamente la que está tratando de poner el canciller Lavrov, es imposible de ejecutar, porque si no, no estaríamos ya un mes con unos desplazamientos militares en la frontera de Ucrania de 150.000 hombres y amenazando a Occidente. Yo creo que aquí ya no valen tanto las reflexiones históricas, porque ya creo que todos las conocemos, sino que hay que entrar en un proceso de llamado a la paz, de alto al fuego, que ustedes también lo señalaron, y ver y entrar en la negociación, no seguir con estas fintas de negociaciones de niveles de bajo y no alto. Y creo que en ese contexto es donde yo he puesto el llamamiento del Papa Francisco, que ha hecho muchas cosas y no ha tenido mucho eco. No ha tenido mucho eco ni siquiera en la prensa internacional, en los niveles que debería ser. Yo creo que es el momento de que todos hagamos fuerza, y valga la palabra fuerza, frente a la fuerza, ¿Pablo? para poder llamar a la paz y hacer un llamado a la paz, que hará todo el fuego. Sí, estaba haciendo memoria porque cada vez que estas negociaciones o intentos de negociaciones quedan en duda, como ocurrió en un primer momento durante el fin de semana, después se confirmaron, y lo que ocurre también ahora que no tenemos claridad si la segunda ronda se va a llevar a cabo o no, Rusia saca esta retórica, menciona este tema del poder de disuasión, también de la fuerza nuclear que tiene. Me acuerdo que ocurrió el fin de semana cuando todavía no teníamos claro que podían darse estas primeras conversaciones, y ahora que no tenemos claridad de qué es lo que va a ocurrir hoy día, nuevamente escuchamos estas declaraciones ahora por parte del canciller. ¿Podría ser una estrategia también para presionar a Ucrania de sentarse a negociar bajo los términos que busca Rusia? Tiene que ver con las declaraciones también de anoche y las reiteradas declaraciones del presidente Biden y de otros líderes de que no entrarán en territorio ucraniano con fuerzas. Y estas son maneras de contestar o de mostrar fortaleza o debilidad. Yo creo que ese es otro tema que está sobre la mesa y sobre la mente de todos. Aquí hay muchas percepciones, diferentes percepciones, pero la realidad es distinta. Yo creo que pensar en una guerra nuclear hoy día, en una tercera guerra mundial, más allá que pueda ocurrir, porque aquí uno nunca sabe esto, qué puede pasar, pero yo creo que es prácticamente, sería la desaparición de la humanidad, yo creo, estar en una guerra de esa naturaleza. Entonces, me da la impresión que tenemos que entrar a analizar las contradicciones y los escenarios que hay. A mí me llama la atención que hoy día, por un lado, en la mañana, a propósito de esto, como todos los días el mundo es diferente al de ayer. Y eso demuestra un poco cómo son la evolución de los acontecimientos. Hoy día me llamó la atención que el petróleo apareció subiendo. Pasó los $100, el Brent petróleo. Pero la bolsa europea, que es uno de los lugares más afectados por esta situación, también apareció en subida, no a la baja. Entonces hay una confianza en cuanto a que esto se resolverá, y se resolverá por los medios que corresponda a la diplomacia. Y me imagino que eso es lo que están trabajando. Otra cosa son los ensayos de, por un lado, siguiendo con las contradicciones, Rusia señala que ya tiene la delegación en el mismo lugar y para continuar la segunda ronda de negociación. Y Ucrania señala que no sabe ni la fecha, ni el lugar, ni sabe cómo van a seguir. Entonces, este tipo de contradicciones hace que la opinión pública a veces se pierda un poco. Y por eso es bueno resaltar los hechos importantes. Sí, Pablo, ahora, desde el punto de vista de las negociaciones, ¿qué es lo que podría convencer a Vladimir Putin de que efectivamente se detuviera el ataque y que se lograra un alto al fuego? ¿Qué podría estar dispuesto a ceder también Ucrania para alcanzar ese punto? No es una negociación sencilla desde ese punto de vista. Sebastián, yo voy a reiterar algo que me parece fundamental en esto, más allá de lo dramático que significa. Esto empezó hace mucho tiempo. Las sanciones empezaron recién, cuando ya se pasa al territorio, se invade al territorio ucraniano. Sí.
todos sabemos, y es una crónica anunciada, que lo que persigue con una intervención acotada o especial, como la ha llamado él, es negociar. Y negociar significa reconocimiento de Crimea, que está dentro de las posibilidades, por la historia de Crimea, por lo que ha significado, cómo accedió Ucrania a Crimea, cuál es la situación internacional actual, cómo es la presión que se ejerce desde Occidente sobre Rusia, cuál es el papel que juega Rusia en el escenario mundial y cuáles son el papel de los otros actores. O sea, Crimea es central en este caso porque no ha sido reconocido por Occidente. Y lo otro, el paso a Crimea, que es el pasadizo del territorio ruso propiamente tal a Crimea, que son las repúblicas secesionistas donde habitan la mayoría en una gran proporción, que creo que un 80% de la población rusa de origen ruso en Ucrania. Hay que recordar un poco eso, esa diferencia de quiénes son los habitantes de Ucrania y cuáles son las situaciones que han vivido, y qué es lo que se está viviendo hoy día. Entonces, hoy día es ilusorio pensar que no va a haber una negociación, si ya además se han sentado en la mesa por bajo nivel que tenga, pero se han sentado en la mesa. O sea, el hecho de que no hayan habido las sanciones cuando estaban los desplazamientos en la frontera, antes de que entraran, quiere decir que el cuadro es distinto. Y vamos a ver cuánto puede resistir un ejército en estas condiciones. Ya hay muchos análisis y estudios al respecto y se evalúan muchas opciones con respecto al equipamiento del ejército ruso, a la capacidad de destreza que tiene el ejército, a las tácticas que usa. Cuando usted me habló de táctica, Sebastián, yo creo que lo hemos dicho también, yo creo que efectivamente, usted me habló de estrategia, yo creo que la estrategia está clara de ello. El tema es cómo cambia de acuerdo a la evolución de los hechos. Ajá. Y tiene mucho que ver el impacto de las sanciones. Todavía no se puede ver eso, pero esperemos que esto más bien no sigamos esperando el impacto de las sanciones para llamar al alto el fuego. ¿Y cuál es esa estrategia? Porque se ha especulado muchísimo y también la pregunta que queda entrando al séptimo día, ya casi concluyéndola ya en Ucrania. ¿Esto es un error de cálculo de Vladimir Putin o parte de una estrategia que esto se extienda ya a una semana o incluso más? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que la estrategia está clara desde el principio. Lo hemos hablado mucho, yo creo que ahora tenemos que focalizarnos en otra cosa, pero desde el día que él asume, el mayo de 2000, queda claro cuál es su estrategia con respecto al gobierno que va a conducir de la Federación de Rusia. Lo que me refiere ahora a qué es lo que puede lograr y cómo puede cambiar la situación, efectivamente hay errores. Yo creo que los errores son haber presumido de que la reacción de Occidente iba a ser igual a la reacción o parecida a la reacción que hubo cuando se anexó Crimea. Entonces, creo que ahora hay elementos nuevos a considerar que podrían analizarse. Uno, que es la unidad que se ha creado de Europa, y no solo de Europa, sino que de los aliados extraeuropeos de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Creo que se ha logrado una inédita unidad de Europa, incluso de países que eran periféricos a la Unión Europea en cuanto a sea la neutralidad o a no participar en la Unión Europea. En ese sentido lo digo. Creo que en ese sentido hay un cambio tremendo en la situación. El otro cambio, y dentro de lo mismo, es el hecho que Alemania haya decidido enviar armas. Ese es un hecho a considerar con mucha importancia, sí, porque es un cambio importante en la correlación de fuerzas y en lo que puede ser la consecuencia de un acuerdo o una negociación. Creo que Putin, más allá de Crimea, que puede ser lo primero y el pasadizo que señalaba, está tratando. ¿Pablo? Sí, estamos con Pablo Cabrera, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, en conversación hasta ahora aquí en Noticias Express, junto a Jacinta Molina también aquí en el estudio, para seguir analizando lo que está ocurriendo en Ucrania. Tenemos imagen en vivo, precisamente, lo que usted está viendo en pantalla es lo que está ocurriendo allá en la zona con el desplazamiento